Muy buenas noches, jóvenes. Les que tengo pendiente un video sobre la explicación de la tarea número 2 de lengua y comunicación. Antes que nada, que pasando muy buenas noches. Saben que se les aprecia y se les quiere mucho. Es un grupo muy bueno. El, el nombre del proyecto se llama El conflicto de la literatura. Es decir, que nosotros vamos a averiguar de qué trata el libro, cuál es el conflicto que se está abordando en el contenido del libro. Entonces, si ustedes recuerdan, en la clase pasada les asigné unos números, ¿sí? En los números que les asigné está el conflicto de la literatura. Los que les tocó el número uno van a analizar cuál es el conflicto que aborda el libro del Principito. De el segundo libro vamos a hablar sobre el libro del niño con el pijama de rayas y vamos a ver cuál es el conflicto central de la trama del libro. El tercero es Boulevard y vamos a averiguar cuál es el conflicto de esta trama. Y vamos con los que les tocó el número 4, Marianela, y cuál es el conflicto de la literatura. El único es Edipo el Rey, cuál es el conflicto a los que les tocó el 6 y a los que les tocó el 7 es el equipo de a través de mi ventana. 1, 2, 3, 4, 6, 7. El 5 no lo puse porque por error no lo puse, ¿ok? Por eso lo repartí así. 1, 2, 3, 4, 6, 7. A los que les tocó esos números. Ahora, con que ya saben ustedes cuál les tocó, qué es lo que van a hacer. Van a identificar el conflicto del texto. En la hoja 1 va la portada del trabajo, que ustedes ya saben con sus datos personales. La hoja 2 van a poner la foto del libro, de este libro, datos del autor del libro, nombre completo, periodo de vida, profesión y nacionalidad. Van a poner, por ejemplo, datos del libro, Benito Pérez Galdós, el nombre del libro, nombre completo, Benito Pérez Galdós, periodo de vida, nació en el año tal y murió tal día, ¿no? Profesión y nacionalidad, es decir, que quién era Benito Pérez Galdós, tengo que investigar, era un escritor, un literato, un investigador, un profesor, ¿qué era? Y pongo la profesión que tenía Benito Pérez Galdós. Y después voy a poner la nacionalidad, es decir, si es mexicano, cubano, americano, argentino, europeo, etcétera, ¿no? En la hoja 3 voy a poner una síntesis en media cuartilla sobre los conflictos que aborda el libro. Es decir, que yo voy a hablar sobre mi libro, voy a decir, este libro aborda el siguiente conflicto. El inicio habla sobre tal cosa. No puedo hacer una breve semblanza de este porque estaría abordándole o tratando el libro. A ver si voy a hacer un ejemplo. A ver, uno que no les haya dado. Por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? El conflicto central al inicio es que las dos familias, la familia X y la familia Y, no se llevaban, se odiaban y nunca esperaron que sus hijos se enamoraran. Y entonces yo, pero lo tengo que hacer en forma de una narrativa, como si fuera una novela o un cuento. Entonces, en una síntesis en media cuartilla voy a hablar cuáles son los conflictos que se abordan en todo el libro. Y después son puros conflictos. Descripción física y emocional de los protagonistas de la historia. Voy a hablar sobre cómo era la persona del libro. Entonces, para hacer esta parte, es importante ustedes que redacten en primera persona. ¿Sí? Entonces, cuando yo redacte, voy a poner por ejemplo conflictos que aborda el libro en el inicio. Y pongo el primer conflicto inicia porque las familias se pelean a debido a y empiezo a redactar. Son párrafos de 3, 4, 5 líneas con el que estoy redactando. Entonces, y hay otro conflicto en el segundo conflicto es y empiezo a redactar el segundo conflicto. Es como una explicación de qué es la que está sucediendo, por qué se inicia ese libro, de todo lo que se sucede en el libro. Después va en el desarrollo de la historia. El conflicto es y empiezo a explicar todo lo que va en el desarrollo de la historia. Que yo explico, yo escribo un párrafo, 3, 4 líneas, voy con la segunda
explicación, ¿sí? El segundo conflicto, después que hoy explique, voy en el cierre, en el final. Y digo cuál es el conflicto final, sin explicar cómo termina el libro. No expliquen cuál es el final del libro, sino la historia que se está desarrollando. Esto es lo que yo les estoy pidiendo aquí. Y después va la descripción física de los protagonistas. ¿Quién es? Por ejemplo, si me tocó a mí, tengo que explicar cómo es Marianela, ¿sí? Cómo es Marianela, cómo es el personaje del que se enamora Marianela. Entonces yo digo que descripción de los personajes. Son los protagonistas, Marianela. Psicológicamente, porque me piden que yo lo describa de dos maneras. Bueno, pues me pide que yo haga el análisis, a ver, de física y emocional de los personajes. O sea, voy a describir cómo es físicamente Marianela. Descripción física. Digo, Marianela es una niña, es una joven de 16 años, delgada, etcétera, y la describo como es. Aquí es describirla como es. Descripción emocional. Y digo, Marianela es una joven tímida, insegura, etcétera. La describo emocionalmente. Describirla emocional, es decir, cómo es, si es tímida, insegura, tiene miedo por sus defectos, por sus virtudes, por las cuestiones, según el cuento, cómo es. Y así después describo a los personajes, es decir, a los protagonistas de la historia. Lo organiza muy bien y eso es lo que me van a enviar, lo pasan en PDF y es lo que me van a enviar como tarea número 2. Recuerden ustedes que debe tener hoja 1 la portada del trabajo, hoja 2 la portada del libro que me hayan asignado. La hoja 3 una síntesis de media cuartilla de que describa los conflictos de la historia, y en la hoja 5 la descripción física y emocional de los protagonistas de la historia. El trabajo les va a llevar como 5 hojas máximo. Les deseo el mayor de los éxitos, me lo mandan en PDF, por favor, es de manera individual.